Hay una versión de la Guerra de los Mundos donde los marcianos invaden a través de videollamadas. Otra que intentó ser fiel a la novela, pero terminó pareciendo una película amateur. Y otra que hizo historia, sin que nadie se diera cuenta. 3 adaptaciones casi desconocidas, que muestran algo mucho más interesante que la invasión. Porque en estas versiones, lo importante no es cómo llegan los marcianos, sino por qué estas películas existen. De las 3, esta es la más fiel a la novela, y también la más limitada. La versión de Timothy Hines, protagonizada por Anthony Piana, es probablemente la adaptación más particular de la Guerra de los Mundos. Hines quería hacer una gran película basada en la novela, pero cuando Steven Spielberg anunció su propia versión ese mismo año, el proyecto perdió financiación. Aún así, decidió seguir adelante y terminó financiándola en gran parte con su propio dinero. Y eso se nota. El presupuesto es muy limitado, los actores son en su mayoría poco experimentados y en algunos casos interpretan más de un personaje, incluso el propio protagonista. Pero lo interesante de esta versión no está en cómo se ve, sino en lo que intenta hacer. Porque a diferencia de otras adaptaciones, esta respeta muchos de los elementos originales de la novela. La historia se mantiene en su contexto, los personajes son los mismos y detalles clave, como la llegada de los cilindros o la aparición posterior de los trípodes, están presentes. Incluso los marcianos tienen un diseño que recuerda bastante a la descripción de Wells. Criaturas extrañas, más cercanas a un pulpo que a cualquier forma humanoide. El problema es que esa fidelidad choca constantemente con las limitaciones de la producción. Los efectos digitales, incluso para la época, son muy básicos, y muchas escenas pierden fuerza por cómo están realizadas. Pero aún así, hay algo interesante en esta versión, porque es una adaptación que intenta ser fiel, incluso cuando no tiene los medios para lograrlo. Esta película hizo historia por accidente. Blockbuster compró cerca de 100.000 copias, creyendo que era la versión de Steven Spielberg. Era, en realidad, una producción de The Asylum. ¿Se acuerdan de The Asylum? Hablamos de ella en el video de las versiones menos conocidas de Soy Leyenda. Pues bien, la cosa es que ese error terminó definiendo su modelo de negocio. A partir de acá, la productora entendió que podía aprovechar el interés generado por grandes estrenos con versiones propias, mucho más baratas, pero lo suficientemente parecidas como para resultar reconocibles. Esta adaptación de la Guerra de los Mundos va en esa dirección. La historia se traslada a un contexto moderno, se vuelve más directa, más orientada a la acción y simplifica muchos de los elementos originales. El protagonista, interpretado por C. Thomas Howell, un actor con experiencia en producciones importantes, aporta cierto peso a una película que, por lo demás, es claramente de bajo presupuesto. Las actuaciones en general son bastante apagadas y la dirección recurre a primeros planos constantes, evitando mostrar grandes multitudes que la producción no puede sostener. En cuanto a los invasores, los clásicos trípodes se transforman en máquinas de 6 patas, con un diseño más cercano a un insecto mecánico. No es un cambio necesariamente mejor o peor, pero sí marca una distancia clara con la novela. Los efectos digitales siguen siendo limitados, aunque en este caso se perciben algo más sólidos que en la versión anterior. Pero el punto no es tanto cómo se ve, sino lo que busca hacer, porque esta adaptación no intenta ser fiel, intenta aprovechar el renombre de otra. Es una película donde el formato manda y la lógica desaparece. La versión más reciente apuesta por un formato distinto. Toda la historia se desarrolla a través de pantallas,
en lo que suele llamarse estilo Screen Life. Dirigida por Rich Lee y protagonizada por Ice Cube, esta adaptación traslada el relato de la Guerra de los Mundos a un mundo completamente digital. La idea en principio tiene sentido. Contar una invasión desde celulares, videollamadas y computadoras permite reducir costos y al mismo tiempo actualizar el punto de vista. El problema es que el formato termina imponiéndose sobre la lógica. Los personajes parecen más preocupados por filmarse que por sobrevivir. Incluso en situaciones de peligro, siguen transmitiendo, grabando o participando en videollamadas, como si la necesidad de registrar todo fuera más importante que escapar. A eso se suma un guión que por momentos resulta difícil de sostener. La resolución del conflicto pasa por un virus informático creado para afectar a los invasores, que son presentados como entidades biomecánicas que se alimentan de datos. La idea es interesante, pero su desarrollo es bastante forzado. Que ese virus pueda ser diseñado desde una computadora común y además transmitido como si se tratara de cualquier archivo, plantea problemas que la película nunca termina de justificar. Lo mismo ocurre con las propias reglas del mundo. Mientras se plantea que las comunicaciones están colapsando, los personajes continúan interactuando en videollamadas sin mayores inconvenientes. Las actuaciones, además, son probablemente las más débiles de las tres versiones, lo que acentúa la sensación de artificialidad. Aún así, hay un elemento que introduce una idea distinta. El protagonista trabaja vigilando y escuchando conversaciones privadas, y por orden del gobierno de Estados Unidos, lo que le da a la historia un tono más inquietante. En ciertos momentos, el sistema que representa resulta casi más perturbador que la propia invasión. Pero en conjunto la película no termina de equilibrar sus ideas con su ejecución. Y el resultado es una adaptación que no busca ser fiel, sino adaptarse a un formato cuya ventaja es la economía, aunque eso implique perder coherencia en el camino. Si algo dejan en claro estas tres versiones de la Guerra de los Mundos, es que una misma historia puede dar lugar a resultados muy distintos, no solo por cómo se cuenta, sino por qué se cuenta. La versión de Timothy Hines nace del intento de ser fiel, incluso cuando los recursos no alcanzan. Es una película limitada, pero con una intención muy clara detrás. La de The Asylum, en cambio, marca el momento en que esa historia pasa a ser una oportunidad, algo que puede adaptarse rápidamente para aprovechar el interés del público. Y la versión más reciente, con Ice Cube, lleva esa idea un paso más allá, adaptándose no ya a una historia ni a una tendencia, sino a un formato de producción que define cómo se cuenta todo lo demás. Vistas juntas, estas películas no necesariamente amplían el universo de la novela, pero sí muestran cómo cambia la forma de hacer cine alrededor de ella. Desde la fidelidad, pasando por el oportunismo, hasta la adaptación al lenguaje digital. Y en ese recorrido, más que nuevas versiones de la historia, lo que vemos es otra cosa, cómo cada época decide usarla. Si te interesa ver cómo una misma historia cambia según quien la cuenta, en este canal vas a encontrar más ejemplos, desde versiones que transforman completamente el sentido original, hasta otras que parecen fieles, pero no lo son tanto. Ya analizamos Soy Leyenda, Ben-Hur y hay muchas más en camino. Así que si te interesa ese cruce entre literatura y cine, podés suscribirte, porque esto recién empieza.